Ya, entonces, la próxima semana tenemos control 3, ¿cierto? El 10 de mayo, pero el 10 de mayo, ¿cierto? Es feriado. Por lo tanto, no, el 10 de mayo no es feriado. ¿Verdad que el Día de la Madre generalmente cae, ¿cierto? El fin de semana, pero en esta ocasión nos corresponde día lunes, así que si hay evaluación y analizaremos, ¿cierto? Análisis conformacional. Son 15 días que tengo yo, Carolina, para responder. Es decir, hasta el próximo lunes tengo para responder, para entregarle las notas. Así que durante la semana, creo yo, los voy a revisar y van a tener, en este caso, su respuesta. ¿Ya? Pero en términos del control que viene, ¿cierto? Se va a evaluar análisis conformacional, que vamos a revisarlo hoy día, ¿cierto? Isometría geométrica, que es Z, y isometría óptica, ¿cierto? RS. Esos van a ser los temas que principalmente vamos a utilizar. ¿Ya? Habría que revisar el sílabo en este caso, Diego. En este momento no lo recuerdo bien, pero en ocasiones, ¿cierto? Sí se elimina, pero lo voy a confirmar inmediatamente. Así salimos, ¿cierto? De la duda de que si corresponde o no eliminar un control. Lo estoy revisando ahora, chicos, así que ya voy a confirmar lo del control porque si no mal recuerdo, parece que van a ser 4 notas al final y uno se elimina, pero eso se lo voy a confirmar en la próxima clase. Ya acá en el sílabo no aparece esa información, por lo tanto lo voy a confirmar para que todos estemos claros. ¿Ya? Y control recuperativo solamente son para las personas que hayan faltado a una evaluación, no es para todos. ¿Ya? Tiene que estar debidamente justificado, ¿cierto? Y con eso tienen la opción de rendir el control recuperativo. Bueno, chicos, vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto? Inmediatamente, eh, ¿cierto? Para que podamos reforzar estos conocimientos que se van a evaluar próximamente y que partiremos realizando un análisis con formación. ¿Cierto? De cierta manera, ya vieron ustedes la manera en sustitución nucleofílica, ¿cierto? Ya la próxima semana veremos ese tema de ya mecanismo de reacción, ¿cierto? Más que aspectos, ¿cierto? Conformacionales y estabilidad que hemos visto hasta ahora. Estaba buscando el lápiz del agua. Entonces, chicos, ¿cierto? De cierta manera ustedes vieron en sus clases, ¿cierto? Que existen diferentes formas de poder dibujar una estructura. Podemos dibujar, ¿cierto? En este caso, en la distribución de Caballete, ¿cierto? Podemos usar la proyección de Newman, podemos usar Fisher. Ya también, ¿cierto? Está Howard, que representa también la distribución de algunos ciclos. Entonces, en ese sentido, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, podemos, ¿cierto? O más bien dicho, la proyección que nos ayuda a nosotros, ¿cierto? A hacer el análisis, ¿cierto? De las distintas conformaciones es la proyección de Newman. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Ustedes saben que hay una serie de reglas
que a nosotros nos van a ayudar para poder definir ciertos aspectos relacionados con dicha molécula. Es decir, principalmente en este ejercicio, ¿cierto? Que está tomado de una solemne de las antiguas, eh, tenemos que utilizar o trabajar con el compuesto 1,2 dibromoetano. Es decir, no tenemos la configuración, ¿cierto? Específica para esos carbonos y por lo tanto no sabemos la orientación en el espacio, ¿cierto? Que generalmente tratamos los conformes. Es decir, vamos a tener dos carbonos que van a estar unidos, ¿cierto? A un bromo, cada uno de ellos, y donde los distintos grupos van a estar un hidrógeno, ¿cierto? Y otro átomo de hidrógeno unidos a ellos. Pero como ustedes saben, la cuña ennegrecida, ¿cierto? Que en este caso está en rojo, ¿cierto? Pero que va a estar totalmente eh, pintada, representa que ese enlace va hacia ustedes, ¿cierto? De la pantalla, estaría chocando con sus caras, mientras que la línea discontinua, ¿cierto? Representa que va detrás de la pantalla, ¿cierto? Hacia atrás. Y todos los enlaces, ¿cierto? Que de cierta manera están, más bien dicho, ¿cierto? De la línea que corresponde, son los que están en el plano. Recordando siempre que el carbono, ¿cierto? Tiene su distribución tetraédrica, por lo tanto tiene que cumplir con esos criterios. Por lo tanto, chicos, cuando tengan un ejercicio de este tipo, en el cual tengan que hacer un análisis conformacional, siempre recomiendo partir de 0 grados. Es decir, cuando nosotros dibujamos nuestra molécula y queramos transformarla a caballete, ¿cierto? Estos van a ser los pies del caballo y el bromo en este caso correspondería tanto a la cabeza y el otro bromo a la cola. Obtendríamos, ¿cierto?, el siguiente modelo. Es decir, bromo arriba, hidrógenos, y de cierta manera nosotros analizamos el caballete, ¿ya? La gracia es que nosotros tengamos 0 grados, tenemos que disponer los grupos que tienen, ¿cierto?, mayor importancia o sean más voluminosos en el mismo plano, es decir, la misma orientación en el caballete. Y recordando, ¿cierto?, la regla SID o de Kahn, Ingold y Prelog, nosotros podemos analizar, ¿cierto?, los sustituyentes que están unidos al carbono y en base al volumen, a su peso molecular, ¿cierto?, podemos definir cuál es el más importante, considerando su volumen, y cuáles son menos importantes, ¿ya? En este caso en específico, es muy sencillo de averiguar, ya que el bromo tiene una mayor masa, mayor número de electrones, por lo tanto mayor volumen, mientras que los hidrógenos tienen menos. Es decir, el bromo tiene la prioridad 1 y el otro bromo tiene también la prioridad 1. Y si nosotros queremos definir 0 grados Celsius, 0 grados, digo, no grados Celsius, 0 grados, ¿cierto? En este caso el ángulo, ambos deben estar en la misma posición relativa en el caballete. ¿Queda claro por qué tienen que estar en este caso en la misma posición, chicos? Súper. ¿Ya? En este contexto, ¿cierto? Para nosotros poder transformar ese caballete a Newman, lo que debemos hacer, ¿cierto? Es observar, ¿cierto? Imaginen usted que este es un ojo, ¿cierto? Estamos mirando directamente a ese átomo de carbono, ¿cierto? El que tenemos acá. Es decir, nuestra primera proyección de Newman, tendríamos un bromo hacia arriba, este hidrógeno a la izquierda y el otro hidrógeno a la derecha. Y detrás, ¿cierto? Como van a estar en la misma posición, va a estar el otro bromo, el hidrógeno y el otro hidrógeno, ¿cierto? De cierta manera nosotros eh, relacionamos, ¿cierto?, esta relación que está en el mismo plano cuando se encuentran estos sustituyentes eclipsados. ¿Cierto? Pueden estar eclipsados o alternados o gauche también, ¿cierto?, que se conoce. Por lo tanto, cuando estén en el mismo plano, uno detrás de otro,
estarán eclipsados, y cuando estén, ¿cierto?, a 60 grados entre sí, tenemos que están alternados. Por lo tanto, nosotros tenemos dos componentes que tenemos que hacer analizar, ¿cierto?, adicionalmente a lo que hemos hecho cuando analizamos las conformaciones. Es decir, tenemos que entender que estos grupos, ¿cierto?, más voluminosos tienen mayor número de electrones, hay mayor número de repulsiones y también, ¿cierto?, el efecto estérico que va a ejercer uno sobre el otro. Eso va a significar, ¿cierto?, que esta repulsión y también efecto estérico que va a existir va a provocar que la energía de la molécula aumente. ¿Ya? Entre menos repulsiones, ¿cierto?, interacciones desfavorables, en este caso del punto de vista repulsivo, va a provocar, ¿cierto?, que minimice la energía interna de la molécula. ¿Se entiende bien ese concepto, chicos? Cuando la molécula tiene una mayor energía debido a las repulsiones, ¿cierto? O tiene una menor energía. ¿Cierto? Lo podemos relacionar igualmente a lo que ocurría con la resonancia. Cuando teníamos grupos dadores, ¿cierto?, cercanos a una carga positiva, se estabilizaba la molécula, y cuando teníamos cargas iguales se repelían y por lo tanto desestabilizaban. Acá ocurre algo muy similar, ¿cierto?, en el que los sustituyentes, al tener esta repulsión, ¿cierto?, provocan que la molécula en sí se sienta incómoda, cercana a otra persona, a otro grupo, digo, ¿cierto?, que tenga un volumen importante y por lo tanto esta energía aumenta. Entonces, luego de hacer la transformación, ¿cierto?, de la notación de cuña de líneas a caballete y de caballete a Newman, podemos dibujar nuestra primera conformación. ¿Ya? Que a 0 grados, ¿cierto?, los grupos bromos están, en este caso, eclipsados, ¿cierto?, como los hidrógenos. Por lo tanto, cuando hacemos el giro, preferentemente rotamos, ¿cierto?, el átomo de atrás, y por lo tanto el de adelante se mantiene constante. Es decir, todos los átomos, ¿cierto?, que están adelante, se va a mantener la distribución y solamente se va a modificar el átomo que está detrás. Por eso me adelanté, ¿cierto?, y dispuse la distribución como corresponde. Por lo tanto, a partir de la primera conformación, ¿cierto?, hacemos un giro en 60 grados, ¿cierto?, que se va a mover el bromo sentido horario y va a quedar en esta posición, ¿cierto?, que estoy marcando una línea discontinua. Al hacer ese giro, ¿cierto?, el bromo nos queda en esta posición, tenemos el hidrógeno y el hidrógeno, ¿cierto? Tomamos una conformación que nosotros denominamos, ¿cierto?, alternada, y que hay 60 grados, ¿cierto?, entre estos grupos, ¿cierto? ¿Cierto? El teta es 60 grados. Y por lo tanto, a pesar, ¿cierto?, que están a una mayor distancia un grupo voluminoso sobre el otro, se ven minimizadas, ¿cierto?, estas interacciones repulsivas. ¿Ya? No es tan repulsiva como al comienzo, que teníamos los 0 grados. Esa sería nuestra segunda conformación. Luego, giramos 60 grados más, ¿cierto? Hacemos una sumatoria total de 120. Y como pueden ver ustedes, ¿cierto?, el bromo va a girar nuevamente a la derecha. Va a quedar en este caso eclipsado, ¿cierto?, con el hidrógeno. Y los otros dos hidrógenos quedan en las otras posiciones. En este sentido, ¿cierto?, si comparamos la repulsión existente entre la primera conformación y la segunda conformación, las interacciones, ¿cierto?, repulsivas bromo-hidrógeno van a ser mucho menores que las bromo-bromo, simplemente por el hecho de que el hidrógeno es más pequeño. ¿Ya? El bromo sigue siendo voluminoso, pero está presente el hidrógeno en este caso a una distancia considerable, y por lo tanto esas repulsiones son menores que en el caso de la bromo-bromo.
Entonces, llegamos a la tercera conformación, hacemos la rotación, voy a cambiar de color, ¿cierto? Nos quedaría hidrógeno, bromo, hidrógeno. ¿Ya? En este punto, ¿cierto? Los grupos voluminosos se encuentran en el mismo plano, pero en posiciones opuestas. Por lo tanto, nosotros decimos que esa conformación va a ser una anti y que va a ser la menos energética de las otras que vayamos a formar. ¿Vale? Después vamos a hacer una explicación un poco más profunda de eso. Por lo tanto, formamos todas, ¿cierto? Las conformaciones siguientes. Y por último, vamos a completar los ángulos. Y volvemos a los 360 o 0. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ordenar en términos de la energía cuáles son los conformes, ¿cierto?, que van a ser más energéticos y menos energéticos. ¿Ya? Finalmente, uno asocia una letra, ¿cierto?, a un número romano C, D, E, F. Y tal como habíamos dicho, ¿cierto?, el conformero A, que tiene los dos grupos más voluminosos en la misma posición de la molécula, va a ser el conformero más energético. ¿Ya? En términos generales, nosotros vemos que hay tres conformaciones eclipsadas y hay tres conformaciones alternadas, de las cuales la- las eclipsadas van a ser energéticamente mayores que las alternadas, pero de las que están eclipsadas A, C y E, A es la que va a tener la mayor energía, C y E son idénticas. ¿Ya? Si se dan cuenta y hacemos el análisis, tenemos una interacción, ¿cierto? En este caso que están eclipsadas, bromo e hidrógeno, tenemos adicionalmente otra bromo hidrógena y una hidrógeno-hidrógeno. Y en el caso de E, tenemos el mismo patrón, una bromo hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno. Por lo tanto, siempre las eclipsadas van a ser de mayor energía y dentro de hoy ellas va a haber una que va a ser la más energética, la que tenga los grupos más voluminosos en la misma posición, orientación, ¿cierto? En la proyección va a ser la más energética. ¿Se entiende, chicos? Súper, ¿ya? Y así, como vimos en las eclipsadas, en las alternadas también tenemos un comportamiento similar, ¿ya? Eso no quiere decir que siempre vaya a ser igual. Tenemos que siempre analizar los sustituyentes que puedan tener. ¿Ya? En este caso tenemos un solo sustituyente, ¿cierto? Más sencillo el análisis, pero si llegara a tener dos, hay que hacer análisis completo. ¿Ya? Entonces las alternadas, que sería B, D y F, ¿cierto? Ambas están todas a 60 grados entre los grupos, pero la que tiene la menor energía siempre va a ser la conformación que tenga los grupos más voluminosos en anti. En este caso, el bromo, ¿cierto? Está a 180 grados del otro bromo. Esa va a ser la conformación más estable. Y eso va a significar que si nosotros tenemos en este caso, en disolución, ¿cierto? El 1,2 dibromo etano, y pudiéramos hacer el análisis de los conformeros, ¿cierto? El mayoritario debería ser esta conformación. Y el minoritario debería ser el conformero A. ¿Ya? Ustedes saben que es imposible medirse todos los conformeros, ya que estas rotaciones ocurren de manera natural, ¿cierto? A temperatura ambiente. Por lo tanto, en un instante puede estar A, en un instante puede estar B, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero mayoritariamente, ¿cierto? Va a ser siempre el más estable. ¿Ya? Y las otras dos, ¿cierto? Que son B
y F, eh, podemos ver que tienen la misma energía. Es decir, en el caso de B, tenemos las interacciones, ¿cierto?, que están gauche o alternadas, bromo-bromo, y tenemos hidrógeno-hidrógeno por la otra parte. Y en el caso de F, tenemos el mismo caso, bromo-bromo, y también hidrógenos y hidrógenos. ¿Quedó claro el análisis, chicos, que debemos hacer, en este caso, las conformaciones? Entonces, ¿cómo la podrían ordenar ustedes, por ejemplo, en términos de energía, de menor a mayor? ¿Cuál es la que tiene menos energía? Dijimos D. Es decir, el conforme 2D tiene una menor energía que, en este caso, F y B. Es decir, B en energía es igual a F, ¿cierto? En este caso en específico. Y estas son menores que A, C y E, ¿cierto? Y C y E son iguales. Y por último, estas son menores que A. ¿Ya? Entonces, específicamente, probablemente en el control va a haber un ejercicio de ese tipo. Van a tener los conformeros y van a tener que ustedes ordenarlo, ¿cierto? De mayor a menor o de menor a mayor energía. ¿Ya? Si fuera al revés, ¿cierto? Como dice Diego, tendría que ser A mayor que E igual C, mayor que F igual B, mayor que D. ¿Ya? Ese puede ser un ejercicio tipo, ¿cierto? Que podemos hacer. Si quieren, después yo les puedo mandar uno con dos grupos voluminosos. Lo que quiero hacer es alcanzar a hacer toda la planificación de la ayudantía, ¿cierto? Para poder hacer el control. Entonces, chicos, en algún momento se preguntaba el perfil de energía relativa versus ángulo 10, es decir, usted tenía que hacer una gráfica que representaba la energía de los conformes, es decir, el mismo orden que nosotros hicimos de menor a mayor, ¿cierto? Pero en este caso graficar. Nosotros vimos que, ¿cierto? El orden en este caso corresponde a A, el más energético, luego tenemos C igual E, ¿cierto? F igual B y el más bajo energía es D. Por lo tanto, si disponemos, ¿cierto? A, vamos a colocar la parte más alta posible, ¿cierto? Tenemos a 0 grados, ¿cierto? B es relativamente más bajo, luego C es menos energético que A, pero más energético que B, ¿cierto? Se iría por acá. Luego D, el menos energético de todo, tiene que estar menor a B, y luego el patrón se repite, ¿cierto? Tenemos acá D, en el caso de E, tenemos que subir el nivel a la misma altura de este, porque es una energía relativa, ¿cierto? No es un valor matemático exacto, solamente estamos relacionando un valor con otro. Vamos a pensar que tienen la misma energía C y D. Y en el caso de E, ¿cierto? Lo tenemos por acá. Y nuevamente tenemos A. Sí, C igual a E. Yo lo puse mal. Sí, C igual a E. A, B, C, D, E. C.
Ahora sí. Valeria, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí, súper. ¿Cómo está? Ya, es que respecto a la conformación de esa que es anti, para dibujar el perfil de energía, ¿se dibuja sí o sí en el eje X o eso da lo mismo? Es que generalmente se asume que en el eje X va el ángulo diedro, o teta, y en este caso la energía relativa. No, sí, eso sí, pero no sé, como un puntito para indicar la energía, ¿se hace como si fuera cero o da lo mismo? Es que en ese sentido, todas las moléculas van a tener una energía. Nosotros no podemos saber el valor exacto de cuál es, por eso no lo puse en el cero. Ah, Pero ya, o lo que sea, sí no es sabemos es cero. cuál es la relación existente, por ejemplo, entre A y B y C. Entonces, en este caso C es menor la energía que A, pero mayor que B. Entonces tienes que colocarlo, por eso decimos que es una energía relativa. No es la energía exacta de cada conformero que podamos nosotros dibujar. Sí, es que por eso es lo que dice Gerardo, que los gráficos que nos pasaba el profe, en la conformación con menor energía, como que la intersección con el eje X se hacía en el eje X, como si fuera la energía cero. Entonces ahí me entró la ¿Mm? duda si es que esa conformación tiene energía cero o en verdad tiene algo, pero la más baja. Es que debería tener valor de energía, porque si usted ve los valores que vieron en cátedra, ¿cierto? Cuando están alternadas, ¿cierto? Va a tener un valor, ¿cierto? De energía, pero como dice Carolina, en la mínima, Ya, ¿ya? entonces no es cero. Es una cosa de notación en realidad, porque yo creo que lo que uno evalúa más que usted el valor que van a dónde lo van a colocar, es la relación que hay con los otros valores. Por lo tanto, si el D lo ponen como valor mínimo, está correcto. Estando o no estando sobre el eje X, por ejemplo. Ya, Porque a nosotros gracias, nos interesa que profe. ustedes puedan discernir, ¿cierto? ¿Cuál de los conformes va a tener menor energía? Y da, entre comillas, ¿cierto? Lo mismo que esté pegado al cero o un poquito más arriba del cero. Al menos para mí, ¿ya? Así que en ese sentido, por lo menos a mí no me importa. Lo importante es cómo está distribuida, ¿cierto? Los distintos conformes. No sé si le quedó más claro así, chicos. ¿Ya? De cierta manera, ¿cierto? El conforme de menor energía siempre va a tener una energía asociada, porque igual va a haber una repulsión entre los sustituyentes que están alternados, ¿cierto? Quizá va a ser menor, pero todavía va a existir una repulsión, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿cierto? Simplemente la gráfica va a ser algo así, pero voy a poner otro color. Ahí está Diego. ¿La puedo cambiar, cierto? No, 300. Yo me había equivocado y le puse el cero, el 360 ya nuevamente. Ya, chicos, entonces la gráfica, ¿cierto? Nos va a quedar algo así. Ya, piensen ustedes que, ¿cierto? La energía van a ser idéntica, ¿cierto? Por lo tanto, el gráfico se va a ver mucho mejor de lo que nosotros o lo que el profesor trató de hacer, ¿cierto? Y por lo tanto, si respondemos la pregunta 3, ¿cuál sería la conformación adecuada o la que preferida, ¿cierto? En este caso, diremos que es D, ¿cierto? Que tiene la menor energía. Esa sería la justificación, ¿cierto? Al estar los grupos voluminosos a 180 grados en su conformación anti o distribución anti, podemos decir que van a estar minimizadas, ¿cierto? Las energías y las repulsiones internas en dicho conforme. Esa debería ser más o menos, ¿cierto? La respuesta para ese punto. ¿Alguna duda, chicos, para continuar? Sin ningún problema, Daniel. ¿Ya?
Principalmente todos sabemos por qué es D. Entonces, dentro de la justificación, ustedes tienen que mencionar que los sustituyentes más voluminosos, ¿cierto? Según la regla de Canning-Goldilocks o SIP, ¿cierto? Están a 180 grados, es decir, su conformación anti, y eso va a significar que las repulsiones y los efectos estéricos que puedan existir van a estar minimizados, aunque suene redundante, al mínimo. ¿Ahí te quedó más claro o se escuchó mejor, Daniela? Ya, súper. Ya, entonces, idealmente, chicos, en el control ustedes van a tener que ordenar, ¿cierto? De mayor a menor o de menor a mayor, ciertas conformaciones. Ya es decir, van a estar las figuras en la presentación, ¿cierto? De la pregunta, y ustedes tendrán que elegir, ¿cierto? Si son ABC, 1, 2, 3, no sé, todavía no he decidido qué. Yo creo que es más fácil usar letras, ¿cierto? Ordenarlas, ¿cierto? Según corresponde a la energía. Si van a estar dibujadas, yo creo que este control que viene va a ser 100% la plataforma. Es decir, van a ordenar y en el otro ejercicio van a tener una molécula que tendrán que definir si es EZ o RS. ¿Ya? No, solamente completar. Ya cuando hagamos el próximo control, ¿cierto? Que sería el 31 de mayo, que va a ser seguramente sustitución-eliminación. Ese sí va a ser con entrega de archivo, con entregar. ¿Ya? Cuando se pueda hacer en plataforma, ¿cierto? ¿Ya? Igual se puede llevar alternativa, pero idealmente es que refuercen, ¿cierto? La parte mecanística y de los productos que se van a formar en la sustitución-eliminación, ya que finalmente eso se pregunta en la prueba cómo entregarla. ¿Ya? Recuerden que su prueba, ¿cierto? Es el 17 de mayo, las solemnes. Ya, chicos, va a ser algo así. Es decir, van a tener un espacio usted, probablemente va a estar definido, por ejemplo, el A, el B, el C, el D. Es decir, ustedes van a tener que definir, ¿cierto? En este caso, como es una molécula un poco más grande, ¿cierto? Definir si es su conformación, en este caso absoluta, ¿cierto? RS. Es decir, va a ser una molécula de este tipo. Obviamente vamos a considerar doble enlace para integrar, ¿cierto? La isomería geométrica. Pero en este específico, ¿cierto? Vamos a poner este mejor. Vamos a hacer este primero, chicos. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra molécula, no vamos a completar el nombre. Ya esto viene de una prueba, ¿cierto? Como les dije. Y por lo tanto, tenemos que analizar la isomería óptica y geométrica que tienen estas moléculas. Principalmente, chicos, recuerden que la isomería geométrica, ¿cierto? La tenemos asociada a los alquenos. Y por lo tanto, cuando tengamos un alqueno y tenga, ¿cierto? Posibilidad de tener esta distribución, podemos definirla en términos de una isomería trans o cis, ¿cierto? Trans E, cis Z. En ese sentido, ¿cierto? Los sustituyentes que están unidos al carbono del alqueno deben ser distintos. Si son iguales, no hay una isomería geométrica, ¿ya? Y solamente está asociada a los alquenos, ¿ya? Solamente a esa función orgánica. Por lo tanto, si nosotros hacemos el análisis de este tipo, vemos que nuestra molécula tiene tres alquenos, ¿cierto? Tenemos este aquí, este acá y este otro por acá. Es decir, de esos tres alquenos tenemos que definir cuál es la isomería que posee. Por lo tanto, si nos centramos en este del centro, recuerden siempre cuando hagan este tipo de análisis, chicos, dibujar los hidrógenos, ¿ya? De esa manera va a ser mucho más sencillo poder identificar en ciertos casos cuando es cis y cuando es trans. Es decir, si tenemos un alqueno, por ejemplo, de ese tipo,
tenemos un R1, R2, y dibujamos los hidrógenos, ya sabemos de partida que el hidrógeno va a ser el grupo que va a tener menos importancia según la regla SID. Es decir, hacemos el corte transversal al alqueno y como ambos hidrógenos están al mismo lado, inmediatamente sabemos que ese alqueno es Z o cis. Pero si está dispuesto de esa manera, dibujamos los hidrógenos, tenemos un R1, R2, ¿cierto? Los hidrógenos son la menor prioridad, ¿cierto? Los sustituyentes. Hacemos el corte horizontal y vemos que están al lado opuesto. Es decir, en este caso, ¿cierto? Tenemos cis y tenemos el trans. ¿Ya? Por eso es recomendable, chicos, que lo dibujen. ¿Ya? En este caso, en la molécula que tenemos como objetivo, no se aplica. Pero puede ser que otras sí lo tengan y sea mucho más sencillo reconocer el alqueno cis del alqueno trans. ¿Quedó clara la explicación, chicos, por qué es importante posicionar los hidrógenos? Súper. Entonces, si nos centramos en este alqueno, ¿cierto? Recuerden que independientemente de cada carbono, o más bien dicho, tenemos que considerar independientemente cada carbono que compone el alqueno. Es decir, este es un carbono, hoy, este es otro. ¿Ya? Por lo tanto, este carbono tenemos que comparar, ¿cierto? La importancia que tiene el hidrógeno sobre la cetona. ¿Ya? Recordando siempre, ¿cierto? Que ese fragmento cetona nosotros lo podemos dibujar, ¿cierto? De otra manera. Es decir, para la consideración que tenemos de los distintos sustituyentes, tenemos que tratar ese o esa cetona de la siguiente manera. ¿Cierto? Ese fragmento va a ser equivalente, o ese carbono, a que estuviera enlazado un hidrógeno. Y en el caso de la cetona, ¿cierto? Tenemos que dibujar el esqueleto sigma y transformar, ¿cierto? La densidad electrónica pi como si fuese otro enlace sigma. ¿Ya? Cada vez que tengamos un doble enlace o un triple enlace, tenemos que hacer ese mismo tratamiento. ¿Ya? De tal manera que llevamos, ¿cierto? Ese carbono que está hibridado sp2 a tratarlo como si fuera un carbono sp3. ¿Ya? En este caso es mucho más fácil, pero en el caso que fuese un grupo funcional más complejo, tenemos que hacer este análisis correspondiente. Es decir, el carbono se enlaza directamente al hidrógeno, ¿cierto? Esa sería la prioridad más baja, pero ese carbono que estamos analizando se enlaza directamente a un carbono. Y ese carbono, si hubiera otro igual, está enlazado, ¿cierto? A otro oxígeno, a un oxígeno, a un carbono. ¿Cierto? Tenemos que hacer la comparación al mismo nivel en el caso que correspondiera. ¿Ya? Aquí está súper fácil, ¿cierto? No da ese problema, pero sí tenemos que hacerlo en el caso que corresponda. ¿Ya? Por lo tanto, la prioridad 1, ¿cierto? Es este fragmento. Si vemos el otro carbono, ¿cierto? Tenemos enlazado carbono a otro carbono, a un oxígeno, a un hidrógeno, y tenemos, ¿cierto? Otro carbono. ¿Cierto? Si analizamos esta ramificación. Y hacia abajo tenemos un carbono enlazado a un carbono, a otro carbono y a otro carbono. ¿Cierto? Que correspondería al terbutilo. Entonces, en ese sentido, si nosotros comparamos, ¿cierto? El átomo que está consecuentemente enlazado a ese carbono, ¿cierto? Tenemos que estar enlazado a un carbono con 3 sustituciones y tenemos a otro carbono enlazado a 3 sustituciones. Es decir, es equivalente. Por lo tanto, si analizamos los sustituyentes que están, ¿cierto? Enlazados a ese punto, en la parte superior estaríamos enlazados a
un oxígeno, a un carbono, a un hidrógeno, y en la parte inferior a un carbono y a otro carbono. Por lo tanto, chicos, de ese análisis, ¿cuál debería ser el fragmento que tiene, en este caso, una mayor prioridad? ¿El fragmento superior o el fragmento inferior? El superior, ¿cierto? ¿Cierto? Porque al nivel inferior, ¿cierto? Que es netamente a este enlace, son idénticos. Pero si vamos al subnivel, ahí podemos encontrar la distinción, ¿cierto? Que es el análisis a largo alcance, digamos. ¿Cierto? Si fueran idénticos en ese punto, tenemos que avanzar al siguiente carbono y así sucesivamente hasta encontrar una diferencia. Y si esta diferencia no pudiera ser apreciada, significa que los fragmentos son equivalentes. Y por lo tanto, no tenemos configuración geométrica. ¿Se entiende, chicos? Súper. Entonces, dijimos que prioridad era este, y aquí es este. Por lo tanto, este alqueno es cis o trans, Z o E, trans, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer posterior a la selección? Tenemos que cortar ese alqueno en la mitad, ¿cierto? Hacer una línea imaginaria. Y si los sustituyentes están en lados opuestos, tal como dijeron ustedes, es trans o E. Si están al mismo lado, sería cis o Z. Super, chicos. Ya tenemos el siguiente ejemplo, o el siguiente doble enlace, ¿cierto? Dijimos que este era. eh, Tenemos el hidrógeno acá, tenemos un CH2 y tenemos aquí otro sustituyente. ¿Ya? Entonces, nuevamente, carbono 1, carbono 2. En el carbono 2, ¿qué fragmento es más importante? ¿El CH2 que tenemos acá, que estoy dibujando los hidrógenos, o el hidrógeno? ¿Cierto? Inmediatamente abajo. ¿Cierto? Este fragmento es más importante. Y si tenemos en el carbono 1 un cloro y en el otro extremo un carbono, ¿cuál debería ser más importante? El cloro. ¿Cierto? Ahí no hay cómo equivocarse. Y por lo tanto, ¿qué tipo de alqueno sería ese? Cis o trans, si hacemos la línea imaginaria, Z. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Tenemos este alqueno. ¿Ese alqueno tiene isomería geométrica? No, ¿cierto? Si analizamos el carbono 1, tenemos un CH3 y tenemos otro CH3, es decir, son iguales. Y por lo tanto, no tenemos isomería. ¿Cierto? Podríamos poner sin isomería, no tiene isomería, ¿cierto? Eso es muy importante, chicos. Entonces, ¿quedó clara la isomería geométrica? Sí. Ya, voy a borrar acá, ¿cierto? Porque se ve muy sobrecargado. Y por lo tanto, ahora tenemos que identificar, es que eso va a depender, porque yo podría poner una anotación, ¿cierto? Que pongan Z, por ejemplo, E, o poner, no sé, NT, que significa no tiene. Pero eso va a depender de cómo yo lo ponga en el ejercicio, Gerardo. No hay una forma de decirlo, porque no existe. Ya, pero eso va a depender si incluyo o no, ¿cierto? Eh, un ejercicio que no tenga, ¿cierto? Isomería geométrica una que. ¿Ya? Así que no hay una regla, ¿cierto? Que debería decir no tiene. ¿Ya? Simplemente no se considera. Entonces, chicos, ahora analizaremos, ¿cierto? Lo que es la isomería, ¿cierto? Óptica.
que tiene relación, ¿cierto?, con lo que nosotros decimos, ¿cierto?, los carbonos quirales. Es decir, va a haber un centro estereogénico, carbono, quiral, ¿cierto?, que tiene los cuatro sustituyentes distintos, o bien puede ser un carbono aquiral, que puede tener, ¿cierto?, dos o más sustituyentes iguales. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer un carbono quiral, un centro estereogénico, ¿cierto?, que va a derivar en la configuración absoluta a partir de los sustituyentes? Es decir, ese carbono tiene una hibridación sp3 necesita tener cuatro sustituyentes distintos, ¿cierto?, para ser considerado un carbono quiral. O un carbono asimétrico también pueden encontrar con esa notación. Y si tiene dos o más, inmediatamente decimos que es un carbono aquiral y por lo tanto no tiene en este caso una configuración absoluta. En cambio, si son quirales, sí vamos a tener una configuración absoluta asociada, ¿ya? Y por lo tanto, para poder definir ese tipo de conceptos, tenemos que nuevamente utilizar las reglas de Kahn, Ingold y Prelog. Entonces, en base a eso, ¿cierto?, nosotros podríamos poner en su notación de cuñas y líneas todos los sustituyentes y todos los hidrógenos presentes en la molécula, ¿cierto? Carbonos sp3 únicamente van a tener esta característica. Por lo tanto, de los cuatro carbonos sp3 que nosotros tenemos acá, ¿cuántos de ellos son quirales y cuántos son aquirales? Por ejemplo, los que marqué, ¿cuáles de ellos son aquirales? Si los definimos con un número, ¿cierto? Partamos por acá, 1, 3, ¿cierto? Tenemos como, esos serían quirales, ¿cierto, Gerardo? Es decir, el carbono 3 y el carbono 7 corresponde, ¿cierto?, a carbonos quirales, debido a que los sustituyentes que están unidos a ellos, ¿cierto?, son todos distintos. Mientras que 2 y 8, que son los otros dos carbonos sp3 que existen en esa molécula, son aquirales, debido a que ya tienen dos sustituyentes iguales, es decir, estos hidrógenos, ¿cierto?, es decir, ya teniendo dos hidrógenos en su estructura, significa que ese carbono es aquiral. Por lo tanto, no presenta una isomería óptica ¿cierto?, repercute que no tenga una configuración absoluta. ¿Está claro, chicos, por qué esos dos carbonos son aquirales y por qué los otros dos son quirales? Voy a borrar los numeritos, ¿cierto? Porque se son muy sobrecargados. Ya, si nosotros analizamos el carbono, ¿cierto?, que era el 3, tenemos como sustituyente un hidroxilo, un hidrógeno, un CH2 y un carbono cuaternario, ¿cierto? Es decir, los cuatro sustituyentes son distintos. Y en el caso, ¿cierto?, de 7, tenemos un isopropil, tenemos un hidrógeno y tenemos, ¿cierto?, un CH2 y un carbonilo. Es decir, también son todos distintos. Y por lo tanto, si nosotros queremos relacionar la isomería absoluta o la configuración absoluta en la isomería óptica, tenemos que hacer el análisis, ¿cierto?, de los sustituyentes. Es decir, analizar los átomos que están en estos grupos funcionales y decir cuál tiene mayor prioridad. Entonces, el sustituyente que está a la derecha, ¿cierto? Tenemos un carbono que está unido a un hidrógeno y a un hidrógeno.
A la izquierda tenemos un carbono que está unido a un carbono, a otro carbono, ¿cierto? Y este doble enlace lo vamos a transformar como si fuese otro carbono, ¿cierto? Esto no existiría para el análisis. Y unido, ¿cierto? Tenemos un grupo hidroxilo, un oxígeno y también un hidrógeno. Por lo tanto, de esos cuatro átomos que están unidos a ese carbono, ¿cuál grupo funcional debería ser el que tiene la probabilidad 1? ¿El OH, el CH2, el carbono cuaternario o el hidrógeno? Exacto, ¿cierto? Tenemos, voy a cambiar de color, ¿cierto? Prioridad 1. Y el hidrógeno, recuerden, inmediatamente prioridad 4. Por lo tanto, tenemos que definir la prioridad 2 y la prioridad 3 en base a la sustitución. Entonces, si analizamos el carbono de la izquierda, que son idénticos a ese carbono que está acá, tiene como uniones el de la izquierda un carbono, un hidrógeno, ¿cierto? Que correspondería a este carbono, a ese hidrógeno y a este hidrógeno. Mientras que el de la izquierda, ¿cierto? Tenemos un carbono unido a un carbono y a otro carbono. En ese sentido, chicos, ¿cuál debería tener una mayor prioridad? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El carbono, 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 ¿cierto? Por lo tanto, tenemos la prioridad 2 y la prioridad 3. Tenemos ya definidos los distintos sustituyentes. Es decir, tenemos que primero hacer el orden correlativo, es decir, ver si tenemos la orientación horaria en sentido de la manecilla del reloj que corresponde a una configuración R, o antihoraria, ¿cierto? Si corresponde a una configuración S. Entonces simplemente es analizar, ¿cierto? El recorrido, en este caso es antihoraria, nos da S, pero tal como dijo Diego, tenemos que fijarnos en el grupo que tiene la menor prioridad si es que está hacia adelante o hacia atrás. En este caso, el hidrógeno está hacia adelante y significa que tenemos que invertir la configuración observada. Es decir, ese carbono quiral se observa como S, pero lo transformamos a R, debido a que el sustituyente con menos importancia está hacia adelante, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que invertir. ¿Quedó claro, chicos, por qué es R, la configuración de ese carbono? Súper. Tenemos una configuración absoluta. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto?, el carbono 7, hacer el mismo tratamiento. Es decir, tenemos hidrógeno, inmediatamente, ¿cierto?, le asignamos la prioridad 4. Y como está hacia atrás, va a significar que la configuración observada es la configuración absoluta de ese carbono quiral. Por lo tanto, hacemos el análisis de los otros sustituyentes, ¿cierto? Que tenemos aquí un carbono, tenemos un carbono que lo vamos a transformar, ¿cierto? Como si tuviera unido un oxígeno, y está el que no desaparece. Y tenemos también un carbono a la derecha. Porque recuerda que si el sustituyente está hacia adelante, ¿qué nos faltaría agregar? Un enlace adicional. Y como ustedes saben, tenemos que mantener el tetraedro y por lo tanto, ese hidrógeno que no está contemplado en el dibujo necesariamente debe estar hacia atrás. ¿Ya? Hay que fijarnos, ¿cierto?, en eso. No, ningún problema, Rocío. ¿Ya? Si estuvieran en el plano, ¿cierto?, no podrían saber ustedes si va hacia adelante o hacia atrás. Pero aquí las cuñas están marcadas de tal manera que ustedes puedan, ¿cierto?, averiguar fácilmente que está hacia adelante o bien hacia atrás, como en este caso. Ya tenemos el sustituyente 4, ¿cierto? Y dijimos, voy a cambiar de color para que no se nos confunda con el otro. Tenemos este fragmento de la derecha, hacia arriba tenemos también un hidrógeno. Y a la derecha, por supuesto, de otra manera no podrían ustedes
determinar, ¿cierto?, la orientación de los sustituyentes y por lo tanto la configuración absoluta. Es decir, de ahora en adelante, ¿cierto? Como ya conocen ustedes la isomería, ¿cierto?, asociada, cuando vean sustitución, como ya la vieron, ¿cierto? Ustedes saben que en algunas reacciones hay cambio de la conformación, ¿cierto? En este caso de la isomería óptica, ¿cierto? Retención de la configuración, por lo tanto, siempre va a estar acompañada para los carbonos CP3 de la estereoquímica. Exceptuando que sea un CH2, ¿cierto? Un CH3, como va a tener sustituyentes iguales, por lo tanto, no es necesario que esté, en este caso, descrita. Ya, entonces, para poder definir el carbono que tiene una mayor prioridad, ¿cierto? En el caso superior, ¿cierto? Los tres átomos que están unidos acá son carbonos, es decir, tenemos que comparar los sustituyentes unidos a esos carbonos. Y por lo tanto, en el isopropilo sería una relación carbono, carbono y hidrógeno. Sí, ese es el próximo ejercicio que vamos a hacer, Gerardo. Así que tranquilo, vamos paso a paso. Ya tenemos el isopropilo, ¿cierto? Tenemos en este caso, la distribución. En la ramificación izquierda tendríamos, ¿cierto?, que está unido un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y en el caso de la derecha, tenemos, ¿cierto?, carbono, oxígeno, tenemos oxígeno, oxígeno, carbono. Entonces, ¿cuál de ellos debería tener la prioridad 1? ¿La derecha, la izquierda o hacia arriba? La derecha, ¿cierto? Tenemos 1, las arriba sería la 2, y por último la izquierda, la 3. Es decir, el sentido que nosotros vemos nuevamente es antihorario, ¿cierto? Pero en este caso, como el hidrógeno o la prioridad menor está hacia atrás, mantenemos la configuración observada. Es decir, ese carbono quiral es ese. ¿Quedó claro el ejemplo, chicos? Su- ¿Ya? En el caso que tuvieran que escribir el nombre, ustedes, ¿cierto?, saben que se pone entre paréntesis todas las configuraciones, tanto absolutas como geométricas, y tenemos que hacer por orden correlativo, es decir, en el carbono 3 determinamos que es R, es decir, es un 3R. Luego en el carbono 4 dijimos que era E, 4E. Tenemos 5, 6. En el 7 dijimos que es S. Y en el caso, tenemos 7, 8. En el 9 dijimos que era Z, si no me equivoco, ¿cierto? Es decir, el compuesto va a ser el 3R, 4E, 7S, 9Z, y luego tenemos que nombrar de acuerdo a la regla UPAC. ¿Cierto? La función orgánica más importante acá es el aldehído, ¿cierto? Y por lo tanto todos los demás son sustituyentes. ¿Quedó claro, chicos? Esta última parte. ¿Alguna duda que haya quedado? Súper. Eh, Justo lo que estaba preguntando, ¿cierto? Girardo, si no me equivoco, ¿cierto? Hablamos de los isómeros, ¿cierto? En este caso, en el ciclo hexano. Nos están preguntando, ¿cierto?, que para el 4-terbutilciclohexanol, sí, pero tranquilos, vamos a llegar a eso. Tenemos que dibujar los isómeros cis tras encilla, ¿cierto?, para ese compuesto. Es decir, vamos a partir con nuestro ciclohexano y que en uno de los sustituyentes tenemos un hidroxilo y en la posición 4, ¿cierto?,
tenemos un terbutilo. Y tenemos que dibujar, ¿cierto? El isómero cis y el isómero trans. Por lo tanto, si hablamos del cis, ¿cierto? Recuerden que significa que ambos sustituyentes van a estar al mismo lado o en la misma orientación espacial, ¿cierto? En relación al plano de la molécula. Es decir, ambos pueden estar cis sobre el plano, ambos pueden estar cis bajo el plano. Ya, para hacerlo un poco más sencillo, ¿cierto? Si dibujamos el hidroxilo hacia arriba, va a estar sobre el plano. Vamos a dibujar el hidrógeno inmediatamente hacia abajo. El terbutilo, ¿qué posición debería tomar en el otro carbono? ¿La ecuatorial hacia arriba o la axial hacia abajo, chicos? ¿Cierto? Ecuatorial. ¿Cierto? Va a significar que simplemente vamos a dibujar el terbutilo y hacia abajo el hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuál es la clave acá? ¿Cierto? El carbono que está enlazado a los sustituyentes, ¿cierto? Es como si cortáramos acá, y si está sobre ese corte, significa que está sobre el plano. Si está bajo ese corte, está bajo el plano. ¿Ya? Y relacionando con lo que preguntaba Gerardo, si nosotros lo queremos llevar desde esa distribución, ¿cierto? Ese isómero, y lo queremos dibujar en dos dimensiones, en el caso del hidroxilo que está hacia arriba, ¿qué cuña debería yo tomar o determinar? Esa cuña debería ser la ennegrecida o la que está hacia atrás, la de adelante, ¿cierto? Y en el caso del terbutilo, ¿cuál debería yo utilizar? ¿La negrita o la que está discontinua? La negrita. Por lo tanto, Gerardo, para que no te confundas, hicimos el isómero cis, dibujamos la estructura en dos dimensiones. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer ahora? Deberíamos poder dibujar, ¿cierto? En este caso, el carbono simétrico. Es decir, determinar si esa molécula tiene o no una quiralidad. Es decir, dibujamos el hidrógeno hacia atrás y el hidrógeno hacia atrás. Este no es un buen ejemplo para determinar la configuración, pero lo vamos a hacer igual. Es decir, tenemos que hacer el mismo tratamiento que vimos en el caso de la molécula lineal y aplicarlo a la forma cíclica. Es decir, tenemos un hidroxilo, tenemos un hidrógeno y tenemos dos H2. ¿Ya? Si se dan cuenta, esos caminos laterales son idénticos. Es decir, necesito comparar el siguiente carbono, que también corresponde a un CH2, que también son idénticos. Y se dan cuenta ustedes que en ese punto se conectan en un solo carbono, en un CH. ¿Qué va a significar si entre estas dos ramificaciones llega a un mismo punto? ¿Ese carbono va a ser quiral o va a ser aquiral? Si tiene dos fragmentos idénticos. Aquiral. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros lo podemos ver más fácil? ¿Cierto? Porque existe una isomería dentro de la molécula. Es decir, yo puedo cortar la molécula aquí en la mitad y vamos a tener una parte izquierda que va a ser idéntica que la derecha. ¿Ya? Ese va a ser nuestro, ¿cierto? Que uno generalmente pone un plano sigma, que es simplemente un plano de simetría. Por lo tanto, a pesar que hayan carbonos que tienen distinta distribución, internamente la molécula es aquiral. Es que los conformes van a existir, pero no van a tener una configuración absoluta asociada a cada carbono simétrico. En el caso que sea quiral, por ejemplo, vamos a cambiar la molécula y vamos a colocarla así. Entonces, si te das cuenta, en la 3-terbutilcicloxanol, ¿qué va a pasar? Tenemos prioridad 1, ¿cierto? Si comparamos, acá está el hidrógeno, la 4. Si comparamos en el ciclo, tenemos aquí un CH2. Acá tenemos CH2.
Si pasamos al siguiente carbono, tenemos por la izquierda un CH2, pero acá tenemos un CH. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Y podemos decir que la ramificación de la derecha tiene una mayor prioridad que la de la izquierda. Entonces, esta sería la prioridad 2 y esta sería la 3. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, Gerardo, que aquí ya tenemos la diferencia, por lo tanto, decimos que no hay un plano en simetría y por lo tanto ese carbono es quiral. Podemos determinar la configuración, que si te das cuenta, el giro es en sentido horario y como el hidrógeno está hacia atrás, se mantiene. Es decir, es una configuración, ¿cierto? Eh, no sé si así te queda mucho más claro tu duda que tenía Gerardo. Sí, profe, gracias. Y para hacer la otra, entonces, conformación solo se pasa, digamos, como el OH hacia atrás y el hidrógeno hacia Sí. adelante. Uno de los sustituyentes lo tienes que Para, cambiar. ya, vale, Por ejemplo, gracias. en el caso del 4-terbutilcicloxanol, nosotros ya dibujamos acá el hidroxilo, entonces tiene que estar hacia arriba, ecuatorial, y el otro va a estar axial hacia arriba. Pero en este caso nos piden el trans, ¿cierto? Si hablamos del movimiento conformacional, ¿cierto? Entre una conformación y otra, en el caso del cis, recuerden que se tiene que mantener la posición relativa en el espacio. Es decir, si ambos están arriba o sobre el plano, yo tengo que dibujar el otro conformero también con ambos sustituyentes sobre el plano. Pero cuando haga la otra conformación, el sustituyente que estaba axial hacia arriba, recuerden, se va a transformar a ecuatorial hacia arriba. Mientras que el que estaba ecuatorial hacia arriba se transforma, ¿cierto?, en la otra conformación en axial hacia arriba. Este sería, ¿cierto?, el cambio conformacional en el cual podríamos definir cuál de esos sustituyentes o cuál de esos dos conformes, ¿no es cierto?, es el más estable. ¿Cuál de ellos debería ser más estable, chicos? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? Según los sustituyentes y el efecto, el de la izquierda, ¿cierto? ¿Qué debemos analizar nosotros? ¿Cuál de los sustituyentes, cierto, es más voluminoso? Que sería el terbutilo en este caso, y preferentemente debe estar ecuatorial, ¿cierto? En este caso la distribución hacia arriba, debido a las interacciones 1-3 diaxiales, ¿cierto? De cierta manera tenemos los hidrógenos acá, ¿cierto? Y hacen esta interacción, ¿cierto?, repulsiva con el sustituyente que esté axial, cosa que no ocurre cuando están ecuatoriales. ¿Ya? Ese sería como el tratamiento para determinar, ¿cierto?, eh, el conforme en el caso del cis, ¿cierto? Y la configuración absoluta asociada. ¿Les quedó claro cómo determinar la configuración en ciclos? Súper. Entonces, ¿cuál nos falta dibujar ahora? El trans. Voy a borrar un poquito acá. Creo que en realidad nos pedían el trans, ¿cierto? Es mucho más sencillo dibujarlo, ¿cierto? Y por lo tanto, si queremos dibujar el trans, eh, primero disponemos, ¿cierto?, el grupo hidroxilo, que está ecuatorial pero hacia arriba. Por lo tanto, va a significar que el otro grupo debe estar, en este caso, hacia abajo. Entonces, en la otra posición marcada, el terbutilo debe estar ecuatorial hacia abajo. En ese sentido, chicos, si comparamos estas dos conformaciones que tenemos, ¿cuál de ellas debería ser más estable? ¿La cis o la trans? La trans, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la cis únicamente tenemos el terbutilo, que está en posición ecuatorial, y el hidroxilo axial.
Por lo tanto, van a haber esta interacción 1-3 diaxiales que aumentan la energía de la molécula, ¿cierto? Hay una mayor repulsión, un efecto estérico, ocurre ese aumento. Mientras que en la trans, ambos sustituyentes están en posiciones axiales. Por lo tanto, esa es la conformación, digamos, más estable, ¿cierto? Solamente existen interacciones 1-3 hidrógeno-hidrógeno que son mucho más, en este caso, menores que las otras. ¿Cierto? A eso íbamos a llegar. ¿Cuál de las conformaciones cis, que ya lo hicimos, ¿cierto? Teníamos que justificar adecuadamente. Gerardo, Profe, una pregunta con respecto a ese ejercicio, el que hicimos en las dos configuraciones sillas, las cis, y luego hay que hacer las dos configuraciones sillas de trans, ¿o sí, es que en el cómo? caso eventual que te lo pregunte, habría que hacerlas. Pero en este caso particular, porque es como que dibujamos una silla en cis y después como usamos la otra configuración silla para hacer el trans. No sé cómo ¿Cierto? saber cuál hacer. Si hacemos el cambio conformacional, ¿cierto? Para el caso de la trans, ¿cierto? Tendríamos que dibujar aquí. Y tendríamos los sustituyentes igual, ¿cierto? Por lo tanto, si asumimos que la primera trans, ¿cierto? Corresponde, vamos a dibujar tal cual como la pusimos, ¿cierto? Eso va a significar que la otra conformación que vayamos a hacer, ¿cierto? Que ustedes pueden partir por cualquiera de las dos, ese hidroxilo que está ecuatorial hacia arriba se va a transformar en un hidroxilo axial hacia arriba. Lo disponemos acá. Y en el caso de el terbutilo ecuatorial hacia abajo, tiene que ser axial abajo. Ya, ese sería el otro conformero, ¿cierto? En base a la distribución trans. Por lo tanto, ¿cuál de ellos debería ser más estable en términos de dibujar el equilibrio? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? El que está a la derecha. Es decir, la flecha sería más grande hacia allá y aquí una más pequeñita, ¿cierto? Porque de cierta manera decimos que al ser el más estable va a estar más favorecido. Daniela, te escucho. Profe, entonces, por ejemplo, en ese ejercicio tendríamos 4 isómeros, serían 2 cis y 2 trans. Y tengo que compararlo entre ellos cuál es más estable y después al final, ver si el cis o el trans es más estable, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero hay más consideraciones a tener. Es decir, tal como está enfocado el ejercicio, no nos dice que comparemos entre isómeros cis con el trans, sino que entre los cis, es decir, cuál es más estable, y en los trans, cuál es más estable. Porque para poder diferenciar entre todos, tenemos que tener los valores de cada uno de ellos. ¿Ya? Es decir, tendríamos que sumar, ¿cierto?, las interacciones terbutil con los hidrógeno 1,3 y hidroxilo 1,3. ¿Ya? Y eso no lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Porque no tenemos todos los valores de eso. Pero sí podemos comparar entre parejas. Entre los cis, cuáles de ellos son más estables, y entre los trans, cuáles de ellos más estables. Pero en ese sentido, si tenemos los 4 conformeros que analizamos nosotros, ¿cierto? Los voy a dibujar acá, porque eso sí lo podemos hacer. Ya aquí tenemos los trans, ¿cierto? Vamos a hacer los cis. Voy a borrar acá esto. Es decir, tenemos el cis arriba, ¿cierto? Y el otro conformero que deberíamos tener es el siguiente. Tenemos esas conformaciones. Por lo tanto, de esos 4 conformeros, tenemos A, B, C y D. ¿Cuál de ellos 4 debería ser el que tiene una mayor energía en base a su interacción 1-3?
El C. ¿Y cuál debería ser el que tiene menor energía? Ah, sí, las puse recién, Gerardo. El D. Ya, eso sí lo podemos hacer nosotros, es decir, comparar las energías, ¿cierto?, entre los confórmulas. ¿Ya? Y en el caso de A y B, ¿cuál de ellos debería tener mayor energía? A. No, en realidad B. B debe tener mayor energía porque el terbutilo está axial. Entonces, si lo ordenamos en energía, ¿cómo debería ser D, por ejemplo, mayor a menor? Debería ser C, ¿cierto? Que va a ser mayor a B, mayor a y mayor a D. ¿Cierto? Eso sí lo podríamos nosotros relacionar. ¿Cuáles son los confórmulos que tienen mayor energía y cuáles son los que tienen menor energía? ¿Ya? Pero nunca vamos a comparar entre cis y trans, ¿cierto? Para saber cuál en este caso. ¿Quedó claro, chicos? Ahora quiero... ¿Por qué se tiene mayor energía en este caso, chicos? Recuerden, ambos grupos están axiales, por lo tanto van a experimentar, en este caso, interacciones 1 o 3 diaxiales, ¿cierto? Con los hidrógenos. Así que hay que tener ojo, en este caso, cómo están distribuidos los sustituyentes en el ciclo hexano. Súper bien, chicos. ¿Alguna duda antes que terminemos? Ya, en este caso, ¿cierto? Habla de dibujar, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para después. Pero yo les voy a subir el PPT para que lo tengan disponible, chicos, en la plataforma. ¿Ya? ¿Qué duda tienes con Fischer, Gerardo? ¿Ya? Pero para cerrar un poco, recuerden la estructura del control va a ser así. Van a tener que ordenar conforme, ¿no es cierto?, en base a la energía interna, en base a la conformación, y un segundo ejercicio que va a ser configuración óptica, en este caso isometría óptica y geométrica. Es decir, si es cis, trans, RS. Ese va a ser el control de la próxima semana. ¿Ok, chicos? Dime, Carolina. Vamos a evaluar conformación, es decir, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Orden relativo, ¿cierto? De menor a mayor, a mayor a menor, energía de conformes. Entonces van a tener que identificar cuál es que tiene menor energía, mayor energía e intermedias. Ahí lo voy a definir con letras, así que va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Igual que cuando completamos, ¿cierto? Va a estar todo ordenado de tal manera que no van a tener problemas. ¿Ya? Y la segunda parte va a ser isomería, es decir, geométrica, ZE, óptica, RS. ¿Ya? Eso vamos a hablar la próxima semana. Ya, Gerardo, antes que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es tu duda con este caso con Fischer? Mi duda con Fisher es si yo puedo representar enlaces múltiples en su estructura. ¿Tú dices en el esqueleto? Sí, haciendo el esqueleto sí se puede, o sea, si tengo una molécula con enlaces múltiples, ¿yo puedo representarla en Fisher o Fisher es solo enlaces simples? Es que de representarla lo vas a poder hacer, pero no te va a ayudar para determinar la configuración absoluta. Digamos que, imagina que esta molécula tiene un doble enlace, entonces, ¿qué generalmente uno hace? En vez del CH3, dibujamos el doble enlace acá, ¿ya? Pero no va a ser parte del análisis que podamos hacer sobre esa proyección. Y o en la cadena principal también se pueden colocar en los enlaces múltiples, por ejemplo, un triple o un doble. Sí, porque quedaría algo así. Imagina que acá tenemos un carbono, entonces te podría quedar una cosa así, y luego la otra distribución. Entonces, va a estar incluido en la cadena, pero en el fondo no va a tener
o te va a ayudar a definir la configuración absoluta en este caso, ¿cierto? Pero más allá de eso no te va a afectar en nada. Ah, perfecto. Es que justo había un ejercicio así en la guía y yo lo hice así como usted, pero no estaba seguro porque se veía raro. Entonces por eso quería Sí, se va a ver preguntar. raro, pero no te va a afectar en lo que te piden determinar qué es la configuración en este caso. Perfecto, muchas ¿Ya? gracias. Sí. Lo que hay que tener siempre presente, ¿cierto? Que las líneas que son verticales, ¿cierto? Representan la cuña hacia atrás, ¿cierto? Las que están en la vertical van hacia atrás y las que están en la horizontal hacia adelante, ¿cierto? Eso es lo importante de recordar, ¿cierto? De las proyecciones de ficha. ¿Ya? El PPT lo voy a subir después terminando la clase. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el próximo lunes y durante la semana les voy a subir sus notas, así que paciencia.